Buenas noches a todos, bienvenidos a la quinta sesión del Manifiesto Libertario. Hoy nos acompaña Ignacio Ibáñez, quien es oficial de Asuntos Políticos en la Oficina de la Estrategia Global contra el Terrorismo del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU en Nueva York. También es cofundador del think tank español Red Florida Blanca, director de materia y profesor en el Instituto Atlántico de Gobierno en Madrid, España, y miembro de la Sociedad Montpellerin. Les hablo cordialmente desde Santiago de Chile. Me acompaña Eneas Biblione desde Rosario, Argentina. Buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches, Pía. Un gusto estar contigo y con Eneas y, por supuesto, con todos los que nos siguen a través de Internet. Por mi suave acento habrán notado todos ellos y todos vosotros que soy español, así que espero que no tengamos, que me suele pasar mucho cuando yo viajo por Latinoamérica, ningún problema de vocabulario, no vaya a ser que meta la pata con alguna palabra que en nuestra bella Latinoamérica significa una cosa bien diferente que nos suele pasar bastante a los españoles. Bueno, yo os quería decir en primer lugar que me podéis interrumpir. Los que queráis preguntar algo, sin ningún problema, pues levantáis la manita por aquí por el sistema de GoToWebinar y sin problema atendemos vuestra pregunta. Por supuesto, aquellos que quieran también hacer preguntas al final, con mucho gusto las responderé y a lo largo de la presentación haré un pequeño interludio entre las dos grandes partes de la presentación, por si acaso tenéis también preguntas que queráis hacer. Cuando me pidieron los amigos de Estudiante por la Libertad que diera esta presentación sobre República y democracia, el título que me propusieron era República contra democracia. Es un título ellos son muy buenos haciendo marketing, como todos sabéis, y es un título muy atractivo, pero yo quería darle un poquito más de contexto para que pudiéramos entender bien, sobre todo, y de eso tratará la segunda parte de la presentación. La primera es el contexto de alguna manera un poco más amplio, que podamos entender, el pensamiento de Murray Rothbard sobre la democracia, fundamentalmente. Así que les propuse este título un poquito más amplio, República, Democracia y Sistemas Mixtos de Gobierno. ¿Cómo empieza este asunto, el análisis de los sistemas de gobierno? Bueno, pues en primer lugar empieza con Platón, y es en las leyes, la obra de Platón, Las leyes, en la que por primera vez tenemos o se nos exponen los tres tipos de formas de gobierno clásicos: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Como algunos de nuestros amigos dirán, bueno, pero aquí no me faltan otras formas de gobierno, ¿verdad? La anarquía, el anarcocapitalismo, el comunismo incluso podría ser un... bueno, en realidad estos tres tipos fundamentales son los tres tipos clásicos y, de hecho, casi todos los tipos adicionales, quizás con la excepción de la anarquía, serían derivados de esos tres tipos o variaciones de esos tres tipos. En realidad, quien desarrolla el pensamiento de Platón acerca de estos tres tipos de sistemas de gobierno es Aristóteles. Aristóteles nos señala cómo el régimen mixto, que sería un término medio, ya sabéis que en la Grecia clásica el término medio es donde está la virtud, la arete, ese término medio entre la monarquía y la democracia, que estaría a caballo, sería una mixtura de los tres sistemas de gobierno principales, es donde se encuentra la república. Lo que en griego se llama politia, república. Politia, como veis, tiene la misma raíz que política. Y luego hablaremos un poquito de la raíz de política. República, por supuesto, viene de la palabra latina res publica, res cosa, pública, pues como en español es muy fácil, público. La cosa pública, ¿verdad? El ámbito en el que el ser humano, que es un animal social, como Aristóteles diría, pues lleva a cabo sus intercambios, tanto desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de la discusión, como desde el punto de vista, por supuesto, también comercial y de gobierno.
Aristóteles decía, desarrolla el concepto de república, de politia. La república es el gobierno de los hombres libres. Es la obediencia de unos parámetros racionales y también objetivos que son acordados de manera común en sociedad entre varios seres humanos y que son las leyes. Esa es la gran aportación de Aristóteles. La república es el gobierno de las leyes, ¿verdad? ¿Por qué decía que es importante analizar el término politia y la manera en la que la raíz de la palabra nace? Porque parte de alguna manera del logos, que es el habla, ¿verdad? La política es el arte de convencer a la persona que tenemos enfrente acerca de una serie de ideas o de principios o de acciones. Aristóteles dice que precisamente a través del logos la política nace y a través del logos la política se expresa. Hay otros tipos de gobierno que no son realmente república, como son el gobierno dominical, que es el gobierno que hace que uno mande a los otros, que dé órdenes. También hay formas antipolíticas de gobierno, que son las formas tiránicas, arbitrarias, aquellas que se dan para el propio provecho de la persona únicamente. Por lo tanto, Aristóteles, como os digo, entiende al ser humano como plenamente desarrollado cuando está en sociedad. Por eso dice que es un zoon politikon, un animal social, un animal político. Las otras tres formas, o digamos las tres formas principales de los sistemas de gobierno, que como os decía son la monarquía, la aristocracia y la democracia. La república, como veis, es el gobierno de las leyes y está de alguna manera imbricado, está de alguna manera entronca con esas otras tres grandes sistemas de gobierno: monarquía, aristocracia, democracia. Puede haber república, puede haber gobierno de las leyes en una monarquía o en una aristocracia, en una democracia. Pero los sistemas de gobierno lo que denotan realmente es de dónde emana el poder. En la monarquía emana a través del gobierno de uno, ¿verdad? De un líder. Por ejemplo, esto va para mi amigo Eneas, que con su bello nombre pues nos recuerda la Eneida, ¿verdad? El héroe mitológico Eneas. Ese era un verdadero líder, el gobierno de uno, que se transforma en un gobierno monárquico para el resto de la sociedad. La aristocracia, bueno, pues se trata de una serie de personas, una minoría de personas que es virtuosa, ¿verdad? Que tiene una serie de virtudes que les hacen poder tener capacidades de liderazgo en una determinada sociedad. Mientras que la democracia es el conjunto de hombres libres. Esto nos dice Aristóteles. Es importante que enfaticemos eso. La democracia de alguna manera denota que los hombres que viven bajo ella son libres, que son capaces de razonar, que son capaces de expresarse políticamente y por lo tanto de autogobernarse. Hay que decir que, aunque a nosotros en el siglo XXI, claro, algunas de estas formas políticas nos suenan un poquito, bueno, pues no avanzadas, en realidad hay que decir que desde un punto de vista filosófico todas estas tres formas, la monarquía, la aristocracia y la democracia, son formas válidas de gobierno. Cada una tiene su propio elemento de justicia o su propio elemento utilitarista, ¿verdad?, de conveniencia y, por supuesto, lo que nos aporta en principio de manera un poquito más embriónica Platón y Aristóteles desarrollándola, es que estas tres formas pueden mezclarse, ¿verdad? Esa virtud, esa arete, ese término medio que señalaba Aristóteles. La mezcla es importante, puede darse, pero normalmente siempre habrá un elemento dominante. Incluso hoy en día, por ejemplo, de donde soy yo, España, pues es una monarquía constitucional, ¿verdad? En realidad es una democracia monárquica, es decir, es un sistema mixto de gobierno en el que, a pesar de que el poder está en el demos, está en los hombres libres que conforman la sociedad, pues existe la figura monárquica como jefe del Estado con una serie de atribuciones que, aunque sean menores, pues también tienen parte del poder del sistema de gobierno. Lo más importante es quedarnos con que en la República el gobierno es el gobierno de las leyes, ¿verdad? Esto está en oposición
y esto lo expresa muy bien Aristóteles, al gobierno de los hombres, ¿verdad? En nuestras democracias hoy en día, muchas veces, tanto en España como en Latinoamérica, pues corremos el riesgo de vernos arrastrados por ciertos gobiernos populistas, ¿verdad? No me hace falta ser más explícito, todos estamos pensando en los mismos ejemplos. Bueno, pues esas democracias populistas son de alguna manera la representación más del gobierno de los hombres que del gobierno de las leyes, ¿verdad? No hay un respeto por un Estado de Derecho, por los principios que las leyes, a través del Estado de Derecho, nos otorgan, como la igualdad ante la ley, la preservación de la libertad y de la seguridad y de la vida, por supuesto, personales, ¿verdad? Dice el profesor Elio Gallego que la democracia populista es aquella en que el pueblo es soberano y no la ley. Eso es simplemente para que os hagáis una idea desde el punto de vista contemporáneo de lo que trataba de decir Aristóteles. Las leyes, ¿por qué le parecen una mejor solución a Aristóteles y nos debieran parecer a todos nosotros liberales clásicos, libertarios, una mejor solución? Porque las leyes son acordadas a través de una serie de principios estructurales principales que acordamos entre nosotros, que nos reconocen nuestra libertad, reconocen nuestra propiedad privada, ¿verdad? Y reconocen nuestra capacidad de intercambiar bienes y servicios. Ese es el Estado de Derecho que el liberalismo dio históricamente al mundo, con esos tres principios fundamentales: protección de la vida, protección de la propiedad privada y el Estado de Derecho en general, la igualdad ante la ley, luego la formulación que se ha ido desarrollando de separación de poderes, más moderna, etc. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de estos tres sistemas de gobierno? Bueno, pues aquí os pongo un par de citas. What if the democracy we thought we were serving no longer exists, and the republic has become the very evil we have been fighting to destroy? Esa es la primera cita. Y la segunda cita: so this is how liberty dies, with thunderous applause. A ver, ¿quién me dice de dónde son estas citas? A ver si hay alguien igual de friki que yo, y no vale mirar en Google. A ver, Enea, si me dices si alguien me responde de quién son estas citas. Bueno, veo que tardáis. Os voy a dar la respuesta. Pues es de Padme Amidala en La Guerra de las Galaxias. Yo soy un poco friki de las guerras de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Ignacio, Dime. Aaron Briseño dice que Star Wars, la segunda. Muy bien, Aaron, muy bien. Así que, pues sí, totalmente, Aaron, de La Guerra de las Galaxias. Es muy interesante porque en el episodio 5 de La Guerra de las Galaxias, Padme, la madre de Anakin Skywalker, que luego, bueno, no le quiero destripar la serie a nadie. Bueno, Padme, este personaje, por si alguien no sabe quién es y alguien no ha visto Star Wars, no voy a decir nada más, pero bueno, reflexiona acerca de cómo lo que era una república intergaláctica, una federación, ¿verdad?, se va transformando poco a poco en un imperio, ¿verdad?, en una forma tiránica de gobierno. Y veis que pone la república, la democracia, la república con forma democrática que estábamos sirviendo, república, leyes, ¿verdad?, en una democracia que estábamos sirviendo, se ha vuelto precisamente el mal que nosotros tratamos de destruir, porque esa república en la película ha sido tomada por las fuerzas del reverso tenebroso, ¿verdad?, las fuerzas del mal. Y la segunda cita es esta escena, justo que veis aquí, en la que ante un parlamento intergaláctico gigante en la película, pues Padme dice que cuando votan precisamente esos senadores intergalácticos, darle todos los poderes a un líder, a un dictador, a un tirano, bajo la forma republicana formalmente, pero a fin de cuentas a un tirano,
así es como muere la República, ¿verdad? Coartando la libertad y dando todo el poder a un tirano. De hecho, esto está evidentemente inspirado por la historia, por la verdadera y triste historia que hemos vivido. Y ahora os voy a explicar por qué, en qué parte de la historia me estoy refiriendo, por si acaso alguien no lo ha pensado ya. Polibio, que es un pensador de la Roma antigua, de la Roma clásica, nos habla del círculo vicioso. Bien, este círculo que veis aquí en pantalla no tiene nada que ver con lo que dice Polibio, pero la verdad es que me ha hecho bastante gracia cuando estaba buscando imágenes para ilustrar lo que quería decir aquí, y entonces lo he puesto, además porque la siesta es un deporte muy español, como todos sabéis. Pero bueno, en realidad lo que quería decir con este círculo vicioso y con Polibio es que Polibio nos dice que estos tres sistemas de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia, tienden a degenerarse, ¿verdad? Esto entronca con lo que luego Murray Rothbard nos va a explicar y que yo haré lo posible también por explicaros. Polibio nos dice que la monarquía degenera normalmente en tiranía. El rey se envalentona, toma todos los poderes y en lugar de contar con sus ciudadanos, pues degenera en un tirano. Y normalmente esta monarquía la suelen abolir pues un grupo de personas, ¿verdad? Pensemos en la Revolución Americana, estadounidense, un grupo de notables, ¿verdad? Y establece una aristocracia. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice Polibio? Que esta aristocracia, después de un cierto tiempo, pues acaba degenerando en oligarquía. Pues este grupo de personas también tienden a concentrar todo el poder y entre ellos repartirse el pastel, ¿verdad? Tanto económico como político. ¿Qué pasa después? Pues, por ejemplo, lo que han pasado en bastantes revoluciones, ¿verdad? A lo largo de la historia de la humanidad. Pensemos en la Revolución Francesa o en la Revolución rusa, ¿verdad? Que pues el pueblo, de alguna manera, ya sea liderado por unos o por otros, pero de alguna manera el pueblo, la masa, decide constituirse a sí mismo en democracia. O al revés, en el sentido inverso, como las transiciones de una dictadura o de una oligarquía llevan a la democracia. Pensemos en las transiciones cuando cae el muro de Berlín o pensemos, por ejemplo, en la transición en Portugal o en España o muchas de las transiciones que se han vivido en Latinoamérica. Pensemos, por ejemplo, en Argentina. ¿Qué pasa? Que en la democracia, pues, nos dice Polibio, mirad ya desde la Roma clásica, ¿verdad? La democracia, uno de los grandes problemas, yo coincido absolutamente con Polibio, es que las nuevas generaciones no aprecian el valor de la libertad, ¿verdad? Después de 2 o 3 generaciones, pues las masas de alguna manera se distienden, se ponen cómodas y prefieren que los que están en el gobierno pues nos hagan todo, ¿verdad? El papá Estado. Y eso, el problema que tiene es que quedamos a merced de un demagogo. Mirad que, repito, Polibio ya en la Roma antigua nos estaba avisando de esto. Lo cual, a su vez, cuando quedamos a merced de un demagogo, lleva a violencia, ¿verdad? Se redistribuyen las tierras, por ejemplo, o la ferocidad de las masas, pues hace que de alguna manera se busque un reemplazo de ese demagogo que aporte serenidad, que calme la violencia social, que establezca la paz pública. Eso, de alguna manera, nos lleva a un régimen monárquico, ¿verdad? Un sargento de hierro, un cirujano de hierro, como se decía en el 19 en España y en el 20, para que de alguna manera pues nos saque el atolladero violento en el que las masas nos han metido. Entonces llegamos de nuevo a un régimen monárquico, de alguna manera un régimen de liderazgo, un régimen de liderazgo personalista, ¿verdad? Y volvemos otra vez al círculo, esa monarquía degenera en tiranía, etcétera, etcétera. La única solución realmente es la mezcla de estos sistemas mixtos de gobierno. Esto nos lo dice Cicerón y también nos lo dice siglos después Edmund Burke.
Y para que esa estabilidad pueda afianzarse, digamos, la argamasa que solidifica ese equilibrio de los sistemas de gobierno son las leyes y las costumbres. Es lo que en Roma se llamaba las mores maiorum, ¿verdad? Son instituciones, tanto las leyes como las costumbres, y dentro de las costumbres, por supuesto, está el ámbito religioso. Son de alguna manera instituciones que evitan cambios bruscos y son cambios más bien por decantación, a través de generaciones, pausados, en los que tanto Cicerón como Burke señalan que la gran ventaja es que las personas que conforman esa sociedad pues son capaces de reflexionar mejor acerca de cuáles son los cambios sensatos, qué cosas podemos probar y hasta dónde podemos probar, qué cosas es mejor no probar. Claro, yo sé que la mayoría de vosotros sois estudiantes jóvenes y yo a lo mejor no soy tan joven como vosotros, pero bueno, también me considero joven. Supongo que cuando tenga 60 años me seguiré considerando joven, pero bueno. Pero vosotros, sobre todo, que sois estudiantes universitarios o de secundaria, etcétera, pues lo que queréis, y yo también lo quiero de alguna manera, ¿verdad? Son cambios lo antes posible, cambios para mejor. Bueno, Cicerón y Burke nos dicen, bueno, tenemos que tener un poco de cuidado con los cambios inmediatos, porque a lo mejor esos cambios nos llevan a una cosa que sea peor que la que teníamos, ¿verdad? Es mejor, es más prudente, pues apreciar, por ejemplo, el legado de Occidente, cuáles son los principios fundamentales que han hecho de Occidente lo que es las sociedades occidentales. Son las sociedades que evidentemente han dado a luz al liberalismo y son las que han generado una mayor prosperidad en todo el mundo, ¿verdad? Entonces reflexionemos, como estamos reflexionando a través de esta serie de webinarios, a través de cuál es el legado de pensamiento de Occidente, de instituciones de Occidente. Cuáles son esas instituciones que solidifican las leyes y que nos dan libertad. Por supuesto, también Cicerón y Burke pues, nos señalan que existe una ley natural, ¿verdad? Ellos la atan a consideraciones religiosas, diferentes evidentemente, porque son diferentes épocas históricas, pero a consideraciones religiosas, ¿verdad? A consideraciones metafísicas. Ya sabéis que en el ámbito filosófico y filosófico-político el derecho natural puede tener una raíz religiosa o no tenerla, ¿verdad? Puede ser una ley natural, un derecho natural secular. Así que sobre eso a lo mejor harían falta 2 o 3 webinarios más, así que no voy a entrar en ello, pero si tenéis curiosidad os invito a que exploréis un poquito sobre el tema de la ley natural, el derecho natural, tanto ligado a los principios filosóficos seculares como a principios religiosos más metafísicos. Por último, una última referencia en esta parte de la presentación, y ya paso a Rothbard, acerca de los federalistas, ¿verdad? Los federalistas en Estados Unidos, pues Adams, Hamilton, que escriben pues lo que se llaman The Federalist Papers, ¿verdad? Son ensayos que os aconsejo, artículos pequeños que han sido compilados, que salían a modo de artículos periodísticos, de alguna manera manifiestos también de las ideas que estaban gestándose y perfilándose a lo largo de la Revolución estadounidense. Como digo, estos federalistas en esa serie de artículos, en esos papers, lo que hacen es de alguna manera reflexionar sobre cuál es el tipo de sociedad que queremos para esta nueva nación. Al principio, y esto es algo que muchas veces históricamente no está explicado bien, los revolucionarios, los que se llamaron luego revolucionarios estadounidenses, no querían separarse de la corona británica. Eran muy respetuosos de las instituciones británicas, las instituciones históricas británicas, y por supuesto también querían lo mejor para sus conciudadanos, para ellos mismos. La mayoría de ellos además eran de clase media, eran de alguna manera una aristocracia, pero una aristocracia intelectual, no tanto una aristocracia económica o política, por supuesto. Entonces lo que querían era lo mejor para sus ciudadanos.
ejemplo, George Washington pues era un hacendado en Virginia, tenía sus tierras, etcétera, pero no era de alguna manera lo que podríamos considerar un aristócrata del estilo europeo, por supuesto ni mucho menos del siglo XVIII de aquella época, ¿verdad? No era asimilable. Bueno, pues ellos reflexionaban cómo quedarse primero. Su primera opción era quedarse en la corona británica. Cuando vieron que eso ya no era posible, sobre todo por la reacción del rey Jorge, pues decidieron que podrían tener una monarquía de alguna manera, heredar la institución monárquica, el sistema de gobierno monárquico a través de un presidente, ¿verdad? Muchos de vosotros habréis oído que el sistema estadounidense es un sistema presidencialista. En realidad ese sistema presidencialista es un sistema de gobierno de tipo monárquico. Pero ellos no se quedaron solo ahí, querían y vieron las posibilidades que tenían los sistemas mixtos de gobierno, ¿verdad? Querían llegar a esa aretea, a esa virtud, a ese término medio que señalaba Aristóteles. Y por lo tanto crearon otra serie de instituciones para que hubiera checks and balances, es decir, una serie de controles y contrapesos en la manera en la que estaban construyendo las instituciones de su propio país, ¿verdad? Ellos también veían pues que bueno, que la monarquía británica tenía sus ventajas, que después de la Revolución Gloriosa de 1688, nosotros que somos liberales también os invito a que estudiéis bien esa revolución, la Revolución Gloriosa de 1688, pues veían que las instituciones británicas pues tenían un gran predicamento, una gran fuerza y daban estabilidad, ¿verdad? Y ellos de alguna manera también, pues en la función que tenía el Parlamento tradicionalmente en la corona británica, pues lo quisieron ver reflejado de alguna manera en el Senado estadounidense, ¿verdad? Y ese Senado formaba la parte aristocrática del sistema de gobierno, ¿verdad? En su origen el Senado no era elegido de manera directa, ¿verdad? También, por supuesto, los checks and balances, los contrapesos, pues ellos pensaron de qué manera podemos controlar al Ejecutivo y de qué manera podemos controlar o tenemos que controlar al Legislativo. Es decir, de qué manera podemos controlar el sistema monárquico o contrabalancear y el sistema aristocrático. Bueno, pues ellos vieron que, por supuesto, uno a través del voto, ¿verdad? Democracia, que era un sufragio limitado al principio, por supuesto, también, y a través del poder judicial. El problema, y ellos ya lo advirtieron, los federalistas, es que el poder judicial era bastante amplio en la Constitución estadounidense. De hecho, esto es muy curioso porque Rothbard en el Manifiesto Libertario también lo señala, ¿verdad? Cuando habla de la teoría del Estado, dice que pues ni siquiera instituciones como la Constitución funcionan, y él pone de alguna manera el ejemplo de la Constitución estadounidense, que es lo que mejor conoce el sistema estadounidense, y señala, bueno, pues que el Tribunal Supremo estadounidense, pues que de alguna manera lo que ha hecho es distorsionar la Constitución a través de interpretaciones puramente subjetivas de los diferentes artículos de la Constitución. Son decisiones que, por ejemplo, no pueden ser apeladas. Rothbard lo critica mucho. Bueno, pues esta crítica viene ya desde los federalistas, ¿verdad? Desde los propios padres fundadores de Estados Unidos, y ellos son conscientes de esos desequilibrios en su Constitución. Y Ignacio. Con esto, sí. Sí, te interrumpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te interrumpo porque tenemos una pregunta que hicieron. Te la leo. Dice, sí. Mainwaring y Shugart piensa que no existe un sistema de gobierno superior a otro y no existe una forma de gobierno universal que sea mejor de otra. Sin embargo, en Latinoamérica se cuestiona de manera pendular si es mejor el sistema parlamentario o el presidencialista. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, de hecho, muchas gracias por la pregunta porque me viene muy bien para concluir esta parte, porque en realidad lo que yo os quería transmitir es que yo estoy de acuerdo con Aristóteles, estoy de acuerdo con los pensadores que os he ido desgranando en esta primera parte, que los sistemas mixtos de gobierno en general suelen funcionar mejor. Es decir, hoy en día
tenemos cierta querencia por catalogar y creer que si somos una democracia, solo somos una democracia. Si somos un sistema presidencialista, solo somos un sistema presidencialista y por lo tanto un sistema monárquico. Pero la realidad es que nuestras democracias liberales, gracias al liberalismo, ¿verdad?, gracias a nuestros principios liberales, hemos conseguido que estos sistemas mixtos de gobierno estén presentes. La pregunta es muy buena porque sí que es verdad que en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, esos movimientos pendulares políticos existen, ¿verdad? No hay ninguna forma de gobierno, respondiendo a la pregunta, ninguna forma de gobierno que nos proteja de esos movimientos pendulares, que no tienen por qué ser siempre malos, ¿verdad? Porque si son pendulares dentro de un espectro político razonable, pues esa alternancia muchas veces lo que hacen es cuestionar nuestros propios principios, nuestras propias ideas, refinar nuestros argumentos, con lo cual también esa alternancia en el poder evita que haya que se creen de alguna manera dictaduras de facto que gobiernen 30 años o 40 años, pensemos en el PRI en México, y no haya de alguna manera ninguna alternancia y eso evidentemente lo que engendra no solo es amasar poder, ¿verdad? Es que con la famosa cita de Lord Acton, ¿no? Pues que el absolutismo corrompe absolutamente, ¿verdad? El poder corrompe absolutamente y cuando uno tiene y ostenta el poder durante mucho tiempo, pues se tiende a esa corrupción. La carcoma en las instituciones mexicanas durante los años del PRI, de esa dictadura de facto, pues son obvios, ¿verdad? Y los problemas relativos a la corrupción y a la vulneración del Estado de Derecho. Entonces, simplemente intentando responder, yo no pienso que haya un sistema de gobierno mejor que otro, no diría que el sistema parlamentario es mejor que el sistema presidencialista, ni viceversa, porque en realidad, como digo, lo que estoy tratando es de explicar que dentro de esas tres categorías, que básicamente se resumen en liderazgo de uno, liderazgo de un grupo de personas selectas, virtuosas, o liderazgo de toda la ciudadanía, son hombres libres e iguales, hay un término medio, ¿verdad? Hay una mixtura que podría ser, de alguna manera, donde encontremos la virtud. Sobre los riesgos del populismo en Latinoamérica y también en Europa hoy en día, vamos, parecen evidentes, ¿verdad? Y podemos hablar más de ellos si queréis al final. Si no hay más preguntas, yo voy a pasar a la segunda parte de la presentación, que es, de alguna manera, y por favor, Pía, Eneas, me interrumpís cuando queráis, si hay más preguntas. Es, de alguna manera, el pensamiento de Rothbard acerca de la democracia. En realidad, en el Manifiesto Libertario, Rothbard no habla directamente de república y democracia, habla indirectamente, ¿verdad? Rothbard, como sabéis, en el Manifiesto Libertario, pues busca de alguna manera una vía alternativa a la que los dos grandes partidos políticos y las ideologías que representan en Estados Unidos, el republicano y el demócrata, pues ver si hay una tercera vía, ¿verdad?, alternativa. Porque él considera que ambos partidos pues buscan una planificación central, el que el Estado realmente amase más poder contra el individuo, etc. También es importante decir que, aunque no aluda directamente Rothbard al debate democracia, república, sistemas de gobierno, nos dice en el Manifiesto Libertario que en realidad el axioma principal es que nadie, ninguna otra persona o grupo de personas debería poder atacarme a mí como persona y a mi propiedad o a la de cualquier otra persona, la vida o propiedad de cualquier otra persona, ¿verdad? Ese es como de alguna manera el pensamiento transversal del Manifiesto Libertario. De hecho, es curioso porque él basa este axioma, este principio fundamental del Manifiesto Libertario en derechos naturales. Antes os hablaba de la ley natural, ¿verdad?, y del derecho natural. Desde otro punto de vista, pero es interesante que veáis que también Rothbard lo lleva al campo del derecho natural, en su reflexión filosófico-política. En realidad, donde Rothbard habla de la democracia, y
espero que haya quedado claro que cuando hablamos de república, ¿verdad? Estamos hablando, como insistí al principio, del Estado de Derecho, del gobierno de las leyes, y que ese gobierno de las leyes puede darse, como decía, tanto en una monarquía como en una aristocracia, como en una democracia. Por eso a lo mejor no es tan interesante contraponer república a democracia, porque república sí que puede estar inmersa en los diferentes sistemas de gobierno y en los sistemas mixtos de gobierno. Rothbard, cuando habla de la democracia, alude, de hecho, a la república, ¿verdad? Habla también de ese gobierno de los hombres contra el gobierno de las leyes y cómo esa república representa ese gobierno de las leyes. Os voy a hacer otra pregunta, a ver si alguien me responde rápido. ¿Quién ha dicho esto? Democracy is so overrated. Una frase que, por cierto, mientras me vais contestando, si alguno lo sabe, y no vale mirar en Google o en cualquier otro buscador, no estoy haciendo publicidad. ¿Eso no es de House of Cards? A ver, Eneas, no me chafes, deja aquí a nuestros oyentes que nos contesten. Frank Underwood, ¿o no? Esta que la sé. Frank Underwood. Frank Underwood, exactamente. Frank Underwood, exactamente. Que también os aconsejo, igual que os aconsejaba Star Wars, os aconsejo House of Cards para aquellos que no conozcáis la serie, que seguro que la mayoría de vosotros, como os gusta la política, pues la conoceréis. Y esto básicamente resume el pensamiento de Rothbard sobre la democracia. De hecho, yo creo que Frank Underwood debió leer Poder y Mercado de Rothbard y llegó a esta conclusión. Y os voy a explicar por qué al final del todo, por qué creo eso. Bueno, Rothbard nos dice en Poder y Mercado que la democracia básicamente está muy overrated, está sobrevalorada, porque está llena de contradicciones. Y veis que a todos nuestros políticos de nuestros países se les llena la boca con la palabra democracia, ¿verdad? Es que suena tan bien, ¿verdad? Democracia, el poder del pueblo. Y nos dicen desde la escuela lo importante que es la democracia. Y tenemos en nuestro día a día cada vez más, ¿verdad? Y esto lo dice Rothbard también en Poder y Mercado, de alguna manera esa expansión de la democracia, del sistema democrático, incluso a veces en situaciones que no tienen nada que ver, ¿verdad? Porque yo qué sé, pues vamos a jugar al fútbol. ¿Dónde jugamos al fútbol? Pues tengo de mi grupo de amigos 5 que me dicen que juguemos en tal sitio y 3 que juguemos en este otro sitio. Bueno, pues lo que quiera la mayoría. Ese tipo de reflexiones, ese tipo de actitudes, como vosotros mismos comprobaréis, es lo más normal en nuestro día a día. O sea, se ha de alguna manera expandido el concepto de democracia, simplemente que es, por supuesto, gobierno de la mayoría, a todas las esferas o a muchas de las esferas de nuestra vida. Quizás con la salvedad, pero incluso tampoco, del ámbito familiar, en el que, bueno, por lo menos hasta una cierta edad, pues los padres mandan, ¿verdad? Los padres es una monarquía, o de alguna manera una oligarquía, una oligarquía de dos. Se dice lo que hacen los padres, lo que dicen los padres es lo que cuenta, ¿verdad? Hasta que ya llega una edad en que crecemos, empezamos a razonar por nosotros mismos y ya incluso cuestionamos eso. Y bueno, ¿y por qué esto es así? Pues debería ser una democracia. Entonces estamos en familia y algunos votan y votemos y tal. Bueno, en todos los ámbitos. Solamente esto es una crítica muy interesante de Rothbard. Una de las muchas contradicciones de la democracia que Rothbard lleva a cabo o que de alguna manera describe en su obra es que es curioso que la democracia sea un sistema en el que la mayoría puede elegir a un dictador, ¿verdad? Aquí en la foto tenéis a uno de los dictadores más famosos de todos los tiempos votando. Esto es en 1933. Veis a Adolf Hitler pues eligiendo la papeleta ahí bajo detrás de un biombo, ¿verdad? Que va a meter en el sobre y luego en la urna.
democracia es una contradicción porque puedes llevar a un dictador al poder, como Adolf Hitler, que llegó al poder a través de, bueno, de la democracia, de un sistema de voto. Tenemos otros también pseudotiranos en Latinoamérica, ¿verdad? Y otros que aspiran a serlo en España también, que también están intentando utilizar la democracia con esos fines, ¿no? De convertirlos en una dictadura. Pero también, nos dice Rothbard, si a esa mayoría se le prohíbe, por ejemplo, eso, elegir a un dictador y destruir el sistema, pues si se prohíbe eso a la mayoría, entonces eso significa que el poder no lo ostenta la mayoría. ¿Veis la contradicción? Y esto es una foto que tenéis de esa contradicción. En Egipto, durante la primavera árabe, se eligió a los Hermanos Musulmanes, una organización que no es santo de mi devoción, porque es una organización terrorista. Su brazo político tiene su brazo armado, su brazo militar, lo ha tenido históricamente y lo sigue teniendo, y además pues tiene una ideología absolutamente violenta y nada liberal. Pero bueno, los Hermanos Musulmanes ganaron las elecciones después de la primavera árabe. ¿Pero qué pasó? Pues que cuando cambiaron la Constitución, el ejército dio un golpe de Estado. El general Sisi dio un golpe de Estado y pues metieron a los musulmanes, a los Hermanos Musulmanes en la cárcel, básicamente, y a muchos de ellos los están todavía hoy, algunos años después, ejecutando. Así que veis, Rothbard nos advierte de esas contradicciones, ¿verdad? También hay otras contradicciones en otros sistemas, ¿verdad? Pero bueno, es interesante ver cómo Rothbard nos lleva a esas contradicciones. Por ejemplo, nos dice, in such a purely free society, habla de la democracia, there would be nothing for democratic electors to vote about. Here too, democracy can be only a possible route toward a free society rather than an attribute of it. Y quedaros con esto, que la democracia puede ser una vía hacia la sociedad libre, hacia la free society, porque volveré a ello. Rothbard concluye que en realidad que esto indica que la democracia es una forma de gobierno por su propia naturaleza inestable y transicional. Por esas contradicciones internas de la democracia es inestable y de alguna manera transicional, nos lleva hacia otro estado, ¿verdad? Que de alguna manera es el círculo vicioso que nos señalaba Polibio, ¿verdad? Lo que pasa es que Rothbard no analiza el lado negativo de ese círculo vicioso, como sí hacía Polibio, y eso es una crítica que tengo yo a la manera en la que Rothbard considera la democracia, por lo menos aquí en esta obra suya. Nos dice, de alguna manera, Rothbard, pues lo que es la república y cómo la cuestión republicana, la idea republicana, pues se inserta en la democracia a través de los padres fundadores de Estados Unidos, como ya os explicaba antes. Y bueno, eso también simplemente referirme a lo que es la república hoy, ¿verdad? En términos más completos, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, igualdad ante la ley, la protección de los derechos individuales, la división de poderes, lo que os decía antes, ¿verdad? Los electores, a su vez, pues también constituyen la legitimidad y soberanía de esa propia democracia. Y, bueno, de alguna manera me gustaría simplemente daros para ir un poquito más rápido, simplemente dejaros pues tenéis más interés, las referencias de Norberto Bobbio y Benjamin Constant, que reflexionaron mucho acerca del tema de la democracia representativa y las leyes, ¿verdad? De qué manera pues es factible hoy en día que haya una democracia directa, ¿verdad? O, si es necesario, que haya una democracia representativa. El ejemplo más fácil para que entendáis de la democracia directa pues son las antiguas polis griegas, ¿verdad? De la Grecia clásica, en la que, bueno, el voto se hacía directamente, se convocaba a los ciudadanos de esa polis, a los padres de familia, vamos, no todos los ciudadanos, por supuesto, a que votaran, pero todos los que tenían poder, a que votaran qué decisión se quería tomar. La polis griega, democracia directa
¿verdad? Todos tenemos un voto en cada una de las decisiones de nuestro gobierno. Eso, por el tamaño propio de nuestros países, de nuestras circunscripciones y demarcaciones, no es factible en la actualidad, ¿verdad? Y por eso la democracia Ignacio, representativa. Sí, tenemos dos preguntas que han llegado. Acordate que quedan unos 4 o 5 minutos nada más. sí, ya acabo. Si querés que te haga las preguntas. Sí, por favor, adelante. Bueno, tenemos una de Verónica de Ecuador. Dice, como Rothbard podríamos asegurar que el estatismo... No, perdón. ¿Cómo Rothbard podría asegurar que el estatismo creciente en el siglo XXI se terminará? Ya que él señalaba que los libertarios son muy pesimistas acerca de una verdadera república. Sí, totalmente. Si quieres, hazme las otras y voy contestando ahora. Las contesto todas. Perfecto. Y la otra pregunta es de María Celsa. Y la pregunta es, ¿cómo se puede reconstruir la república una vez que los órganos de control fallan? Bueno, pues me viene muy bien que me hagáis estas preguntas, porque en realidad con la primera pregunta en realidad os estaría hablando de un concepto que de alguna manera Rothbard de manera visionaria tiene, ¿verdad? Él dice, las democracias representativas en las que yo elijo unos representantes que son mis parlamentarios para que tomen decisiones, o mi presidente del gobierno para que tome decisiones por mí, estaba muy bien antes, pero hoy en día, cada vez más, los nuevos medios, mirad la manera en la que Rothbard en los años 70 tiene esta visión, ¿verdad? Cada vez más podremos aspirar a tener democracias directas, ¿verdad? Yo os he puesto aquí dos ejemplos de change.org, si algunos conocéis, es la manera en la que se hacen peticiones online, ¿verdad? Para que haya un cambio en la sociedad. Ya se le puede pedir a un gobierno, se le puede pedir a una organización internacional que haga algo acerca de un tema en concreto. Bueno, pues la manera en la que Rothbard dice esto nos señala, dice, bueno, las democracias representativas ya están un poquito pasadas de vueltas y podemos llegar a una democracia directa. Yo no sé, eso lo dejo ahí, ¿verdad? Dice, si eso es así, si no es necesaria la democracia representativa, no necesitaremos los parlamentos, ¿verdad? El demócrata moderno deberá simplemente, en vez de regirse por el gobierno de las leyes, regirse por el gobierno de los hombres. Buscaremos a líderes, ¿verdad? El problema, y esto lo que no ve Rothbard, es el tema de checks and balances, ¿verdad? Yo la crítica que le tengo en este punto es que en realidad los parlamentos no solo están ahí para que tengan una representación nuestra, sino para controlar al poder. Entonces, reconstruir la república, la segunda pregunta, ¿de qué manera podemos reconstruir la república? Bueno, yo creo que pasa por dos cosas. Una, por dar fuerza a esos checks and balances, esos controles al poder. Los federalistas, los padres fundadores de Estados Unidos, fueron muy visionarios porque por primera vez en la historia de la humanidad crearon un sistema político en el que ellos mismos se imponían límites al poder. Habían sufrido los límites, el poder de la corona británica y decidieron, bueno, nosotros mismos nos vamos a imponer límites para que las futuras generaciones no se vean sometidas a la tiranía de un gobierno. Por supuesto, eso degenera y Rothbard lo critica. Pero yo lo que le digo a Rothbard, a su crítica de que, bueno, entonces solo si los parlamentos no sirven para nada, nos tenemos que fijar en los líderes, es que precisamente los parlamentos y otras instituciones del Estado, a través de la separación de poderes, sirven para contrarrestar los poderes. Entonces, ¿de qué manera reconstruimos la política? Pues asentando determinados principios en nuestras democracias liberales, ¿verdad? Primero, por supuesto, los principios liberales, la protección de la libertad individual, que comporta el derecho a la vida y el derecho a la seguridad personal, la protección de nuestra propiedad privada, por supuesto, y el Estado de Derecho. Rothbard se pregunta, sí, bueno, pero todo esto está muy bien, las instituciones y todo esto está muy bien, pero en realidad la democracia parte de la premisa de que la mayoría es moral, de que el criterio de la mayoría es moralmente correcto, ¿verdad? Yo esa pregunta la dejo en el aire.
Yo no creo que sea así, tenemos muchos ejemplos de ello. Pero lo que hace moral al sistema democrático republicano es precisamente esos controles, esos checks and balances que son fundamento principal del Estado de Derecho, que son fundamento principal de lo que es el gobierno de las leyes y que, de alguna manera, deben ir de manera transversal a través de nuestros sistemas mixtos de gobierno, ¿verdad? Seremos democracias liberales, somos hombres libres, capaces de autorregularnos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo necesitamos controles al poder, que nuestras instituciones sean fuertes. No quiere decir que el Estado sea fuerte. El Estado puede ser mínimo, ¿no? Pero nuestras instituciones de control al Estado pueden ser fuertes, un poder judicial independiente, algo sobre lo que Friedrich Hayek insistió muchísimo en The Constitution of Liberty, ¿verdad? De alguna manera tener esas instituciones fuertes que nos aseguren el disfrute de nuestra libertad individual. Os pongo aquí a Charles Murray porque él habla de la manera en la que, y con esto acabo, las democracias modernas, de alguna manera, y es algo que Rothbard nos advierte de ello, otra de las advertencias de Rothbard, que bueno, las democracias modernas se supone, y esto es el gran, de alguna manera, desde mi punto de vista, la gran ventaja de las democracias liberales, la democracia fundamentalmente lo que es, al final del día, no es el centro, no es el corazón de nuestros sistemas políticos. La democracia es simplemente un vehículo para transmitir pacíficamente el poder. Rothbard lo critica y dice, bueno, sí, pero ¿qué pasa con las revoluciones que son de civil disobedience, ¿verdad? De desobediencia civil, que no son violentas? Eso puede hacer que una democracia sea inestable y no hay violencia de por medio. Bueno, yo a lo que respondo ante eso es que, otra vez, Rothbard no coge bien de alguna manera el punto, porque lo fundamental en este caso es que, más allá de que haya revoluciones civiles, pacíficas, el que haya un sistema democrático, que repito, es solo el vehículo, el corazón es la libertad, pero el vehículo es el sistema democrático para que no haya violencia. Eso nos asegura que hay una cierta estabilidad, porque si no hubiera ese sistema democrático, la inestabilidad sería aún más alta. Eso Rothbard no lo dice, pero eso es de pura lógica. Si no existe un sistema pacífico de transmisión del poder, a lo que nos llevaría a eso es a más violencia por el poder, como se ha visto a través de la historia. Y eso Rothbard no lo dice. Y acabo simplemente con esto. Lo prometo, Eneas, acabo con esto. ¿Es la democracia un medio para llegar a una sociedad libertaria? Rothbard nos dice que sí, la democracia es un medio para llegar a una sociedad libertaria. Habéis visto que he dicho varias veces esto. Yo creo que eso es un error. Yo respondo que la democracia no debe ser vista como un medio para. Aquí, si Popper le hubiera cogido por banda a Rothbard, le hubiera dado un poquito así un golpecito dialéctico, porque Popper nos advierte de los libros del determinismo. Es típico de las ideologías materialistas, como la ideología comunista, ese determinismo, ese historicismo, ese pensar que a través de nuestra acción el resultado histórico va a ser este otro y que no hay nada que pueda detener a la historia, al espíritu de la historia, como dijo Hegel, ¿verdad? Así que yo creo que ahí se equivoca también Rothbard diciendo que la democracia es un medio para llegar a una sociedad libertaria, pero lo pongo como pregunta para vuestra reflexión. Perfecto. Una pregunta rapidísima, Ignacio. Muy buena tu presentación. Te pedimos una respuesta súper rápida. ¿Cuál es el rol, digamos, de la rotación de los gobernantes en el poder? Bueno, la rotación en el poder, no sé si entiendo bien la pregunta, Eneas, pero... Claro, hay gobernantes como Rafael Correa, por ejemplo, esa es la pregunta que nos hace Sebastián Calderón, que ha planteado la reelección indefinida. En ese aspecto, ¿cuál es tu reflexión al respecto de la importancia de esa rotación? Te pido segundos nada más para tu respuesta porque tiene que cerrar Pia. Y si no se corta solo. Lo importante no es la rotación o la cantidad de veces que se cambie el poder. Lo importante es que hay instituciones basadas en el Estado de Derecho que controlen ese poder. ¿Por qué hay crony capitalism? ¿Por qué hay
liberalismo de amiguetes, porque hay empresas en Estados Unidos, en España, en Europa, en Latinoamérica, que se coadyuvan del poder para sus propios fines, porque hay crony capitalism, hay una falta de fortaleza del Estado de Derecho, una falta de fortaleza en las instituciones. Si esas instituciones son fuertes, es un poco, no es tan problemático que se puedan extender los mandatos y que una persona se pueda presentar periódicamente a las elecciones. Si esas instituciones son débiles, como es el caso de Ecuador, porque la acción de Correa ha hecho que esas instituciones se debiliten, que es lo que están haciendo todos los populistas bolivarianos en Latinoamérica, debilitar las instituciones para poder perpetuarse en el poder, pues evidentemente hay un riesgo. Bueno, Ignacio, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Los dejamos cordialmente invitados a nuestro próximo webinar en este mismo lugar y a la misma hora el próximo miércoles. Con quien nos hablará será Luis Sergio Galimonte y Adriana Peralta sobre las estrategias para la libertad. También muchas gracias a Eneas y esperamos seguir contando con su asistencia. Buenas noches.